Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a Panorama Político. Gracias por acompañarnos. Quien les habla, Joana Montenegro, con uno de los jefes de este espacio, el doctor Jefe, Alberto Franceschi. Claro que sí, usted es uno de los jefes de este espacio. Esperamos a que llegue Fernando Godo. Estaba hace unos minutos ya llegando a su casa por una actividad que hubo el día de hoy, que luego comentaremos. Y aquí lo esperamos. Así que vamos a empezar, vamos a entrar en materia, mientras que llega Fernando Godo. Doctor, mire, para dar inicio vamos a empezar con el tema venezolano. Resulta que esta semana en Venezuela, esa organización nuevamente con otra trampa electoral que nos están llevando para asegurar el poder y la impunidad del chavismo, es lo que entendemos mucho. Es algo que debemos tomar muy en serio. Y también yo quisiera plantearle si nosotros debemos proponer una alianza con carácter antielectoral, porque el terrorismo no se va con elecciones. ¿Usted cree que es válida también en estos momentos una autocrítica, más allá de volver a hablar sobre ese acuerdo de salvación nacional, donde justamente el bando de Guaidó y Leopoldo están con ella, bando Capriles, aupando esos nuevos asignados a ese CNE ilegítimo, como todo en ¿quiénes son los que Venezuela? salvan? ¿Quiénes son los que salvan qué, doctor? Eso, el Frente de Salvación, ese. Sobre el acuerdo de salvación nacional, Ajá. el G4, todo el G4, menos Capriles, porque Capriles está avalando más el tema de la validación y a ultranza defensa de esa nueva elección del CNE con dos supuestos personas que son Del de la... llamado Grupo La Colina. Exactamente, exactamente, usted lo hace mejor que yo. Entonces, todos estos bandos de falsa oposición están casados a llevar a elecciones a Venezuela realmente falsas, falsas, por más de que las quieran disfrazar de justas, libres y con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos quiere comentar al respecto, doctor? No, la primera pregunta que se me ocurre es quién nos salva de los salvadores. Buena pregunta. Porque, caramba, estos temas sobre Venezuela, Johanna, amigos todos que nos escuchan, esto se está poniendo cada vez más complicado. Porque lo de Venezuela no puede analizarse fría y aisladamente del contexto geopolítico que nos condiciona a tales niveles que nosotros estamos entrando en una etapa en el conjunto de América, hablo de Estados Unidos hasta Argentina, una situación preñada de los mayores peligros en un siglo, que es el retroceso en firme de todas las conquistas democráticas, del desquiciamiento de los estados, de gobiernos izquierdistas, chavistas en varios países, y ello significa que los que ya estamos en el hoyo, a saber Cuba, Venezuela, Nicaragua, y ahora también Bolivia, que renueva su sicariato de Evo, bueno, podríamos, acompañando a un Perú en manos de un comunista y acompañando a Colombia en manos de Petro y la FARC, bueno, imagínense ustedes, y un Chile retrocediendo a fondo, con una Nicaragua que se mantiene la gente de Ortega y una Cuba que logra sortear la peor situación en 60 años que tiene Cuba, pero que aún tiene fuerza, dada la estúpida política norteamericana de salvaguardar al castrismo en su agonía. Bueno, yo no sé qué es para dónde va esto, de no ser a una situación cada vez más calamitosa, ¿entiendes? Ha llegado el amigo Godo. Buenas noches a todos, un gusto estar aquí igual que siempre. Buenas Gracias, noches. Godo. Cierro dos frases y arrancamos con Godo. Entonces, esta situación geopolíticamente muy peligrosa
Es decir, puede verse en América Latina escenarios de guerra civil en varios sitios. Puede haber escenarios de intervención de fuerzas extranjeras, pero no necesariamente al lado nuestro solamente, sino de que vuelve a ser codiciado el continente. El ejemplo puede no ser todo lo conocido que la gente espera. Este continente lo tenía España en 1810, 1820 y lo arrebató Inglaterra por la vía de las direcciones independentistas de estos países. Estados Unidos, que era un faro de libertad para ese momento, con su naciente revolución de libertades colectivas en los Estados Unidos, no tenía la fuerza suficiente para hacer una vida importante en el juego geopolítico. Y sencillamente no le quedó otra que presenciar el que todos estos países, desde allá, desde la Patagonia hasta el propio México, fuesen presa fácil de todas las maniobras de los imperios europeos y particularmente el imperio inglés, enemigo de España, al que arrinconó por múltiples vías. Eso, alguna vez te propongo que hagamos un análisis completo de lo que fue la tragedia hispanoamericana a partir de convertir una sola gran nación con una sola lengua y una sola moneda y una prosperidad en todos sus ámbitos, convertirla en un guiñapo de continente tasajeado en republiquetas inviables que nos llevó a ese siglo XIX de tormentos. Y bien, ahora, al final de estos 2 siglos, en que ya se demuestra como inviable muchas de las economías, ahí está Argentina al borde de una hiperinflación otra vez, ahí está Chile de retroceso rápido de lo que fueron las grandes conquistas, pero esta vez, de Pinochet me refiero, pero esta vez ese retroceso de la mano de los chavistas que fueron de visita, los mismos que están de visita en Ecuador, en Colombia, los mismos que pudieran estar de visita en Perú en las próximas. No necesitan, por cierto, muchos visitantes porque hay fuerzas nacionales propias pactadas o engendradas en esta piltrafa de política del globalismo norteamericano, es decir, de los alcahuetes del Partido Demócrata respecto a esa diplomacia de blandos y cómplices con el comunismo internacional. Y bien, podemos estar entonces al borde de una caída de Colombia, de una caída de Perú, de un retroceso enorme en Chile, que ojalá tenga todavía sus fuerzas armadas que forjó Pinochet para detener ese fenómeno. Y lo que ya es imparable es que por el disparate que ocurrió en Argentina en 1882, de que una élite militar inconsecuente despierta una guerra con Inglaterra, hay una guerra contra Inglaterra, que esa dirección militar se negó a hacer de esa causa de Malvinas una causa del conjunto del continente y se dejó entonces derrotar en frío no para los que estaban allí, que llevaron demasiada candela y demasiados misiles y plomo que echó la flota inglesa de la Thatcher, pero esa tragedia de Malvinas se pagó anulando por décadas ya llevamos 30 años, la posibilidad de que la Fuerza Armada rescate a ese país del túnel hacia la anarquía en que lo mete el kirchnerismo, es decir, la fuerza del globalismo izquierdoso y del globalismo cómplice con todas las fuerzas de la regresión y del delito, y también estados al borde de convertirse en nuevos escenarios para los narcoestados como el cubano, como el nicaragüense, como el venezolano, como el que piensan hacer en Colombia, como el que piensan hacer en Perú y también Argentina. O sea, estamos hablando de un cruce histórico que puede llevarnos a una situación insostenible. Y así como hubo una vez una Inglaterra interesada en sacar de este continente a España, y lo hizo con éxito, y si nos salvamos fue porque Estados Unidos a final del siglo XIX nos ayudó a muchos a salir de este atolladero de las guerras civiles incesantes. No, por supuesto, no de gratis, porque eso lo pagaron países como México con la mitad de su territorio. Aquí hay muchas cosas que es muy difícil no decirlas, porque nosotros no somos pitiyanquis, nosotros somos aliados de los principios
de la democracia norteamericana, que la asumimos con sus errores y sus grandes aciertos. Y hay una política norteamericana que a los venezolanos, por ejemplo, nos salvó con la dictadura de Gómez para evitar las apetencias de Europa, que ya nos querían esclavizar al pago de la deuda inglesa, etcétera. Y a Argentina no tuvo la gran suerte de Venezuela y la dejaron entonces deslizarse progresivamente hacia un terreno de anarquía interior. Se pagó por allá en la Semana Trágica en los años 10. Es una historia, escucha, necesitaríamos tiempo para desarrollar todos los aspectos fundamentales. Pero en todo caso, toda América del Sur, toda América hispánica, a tientas logró en el siglo XX, bajo la influencia norteamericana, evitar el grueso de ese túnel que nos hubiese reservado la continuación de la agonía a la que nos había sometido la deuda con Inglaterra y el neocolonialismo inglés en todas estas áreas. Felizmente, Estados Unidos, construido contra ese imperio inglés, construido contra el colonialismo inglés, pudo a tiempos ayudar a nuestra república a salir de aquellos atolladeros y establecer pactos y acuerdos que nos fueron ampliamente beneficiosos. Bueno, estoy hablando de hace un siglo de los acuerdos pro-norteamericanos y ahora estamos a un siglo de distancia de esos signos de estabilidad para empezar el signo contrario. Estamos en momento en que la influencia norteamericana está derrumbándose a manos de el AMPA internacional que prohija la diplomacia de Fidel heredada en Cuba, la diplomacia cubana, la diplomacia rusa, la diplomacia china y toda una cantidad de desórdenes que están a la vista, engendrados por nuestro gobierno chavista que exportó la espada de Bolívar, que ¿cómo se llama? Que por allí hace naufragar a toda América Latina, y esta chequera petrolera de Chávez que financió todo vagabundo que tuvieron proyectos de destrucción nacional. Ese fue financiado a tiempo hasta el gobierno Maduro, que se permite mandar activistas, pues, en la llamada brisa bolivariana, que tiene acogotado de subversiones internas a varios de estos países, y con una modalidad bastante irritante, porque los que acabaron con el metro de Chile, que era el sistema de transporte colectivo de los trabajadores y de las grandes masas pobres chilenas o masas de escasos recursos, son los mismos que destrozan el sistema de transporte colectivo también en Colombia. Qué coincidencia, qué gusto por la destrucción de lo que le sirva al pueblo. Al fin y al cabo son manganzones a sueldo de sus propias élites de narcotraficantes o de bandidos en ejercicio de sus aspiraciones de convertirse en una casta de opresores de nuevo tipo. América está pasando por una muy mala hora, ¿saben? Y la caída de Trump, la sacada de Trump, la estafa contra Trump, nos dejó huérfanos en estas circunstancias. Vamos a ver si gente como el amigo Godo nos ayuda a llegar hasta él para empezar a hablar de una nueva etapa donde se requiere de que la dirección norteamericana del Partido Republicano depurado, de sanguijuelas que también las había en el Partido Republicano, pueda, ojalá, ofrecer un panorama geopolítico más conveniente para nosotros, de grande esperanza, que sería nuestra gran aspiración. Termino acá para no monopolizar, y eso está dibujado en lo que tuve el enorme privilegio hoy de acompañando al amigo Godo, un evento en Hialeah, donde Godo se postula para la alcaldía de Hialeah, con la suficiente tiempo como para hacer allí una gran campaña, y hemos resuelto desde su hora cero ayudar al amigo Godo con todos los que podamos para construir ese espacio de la oferta de democracia política, que significa reivindicar a Trump, reivindicar amigos como Godo, reivindicar la causa de Venezuela, que pasa por la expulsión del régimen chavista y de esos manganzones, haraganes y parásitos de la llamada MUD, que viven de la sangría de los venezolanos, porque nuestros recursos se los robó el chavismo y los pocos que había en el exterior se los coge la MUD. ¿Qué les parece? Bien, amigo Godo, bienvenido a tu programa.
Porque Y es que justamente llegamos a hablar rápido antes que llegue Godo. y es que justamente antes de hablar, antes de darle la palabra a Fernando, me gustaría plantearle justamente a los dos cuando hablabas el tema de Venezuela rápidamente, y es el hecho de que en el caso de Venezuela no es lo mismo que en Estados Unidos el día de hoy y toda la lucha que está haciendo Godo. Realmente allá las condiciones no existen y hablábamos justamente y precisamente del hecho de hacer una alianza antielectoral y no sé qué les parece porque el hecho de que Venezuela no tiene, y reitero nuevamente, no tiene esas condiciones, realmente escucho, es la opinión de ustedes para ver que no solamente que son los expertos en la materia, sino que también son guías para muchas personas, organizaciones en las que estamos entrando en una coyuntura en qué debemos hacer en este momento para enfrentar lo que se viene en Venezuela, así rápidamente para entrar en muchas cosas que vamos a tocar con Fernando. Sí, mira, el análisis que acaba de hacer Alberto es una evidencia, yo lo voy a sintetizar, de que somos un pedacito de en el tiempo. La historia es cíclica y se repite en circunstancias, en los mismos territorios, pero con circunstancias diferentes. Cuando se decía, por ejemplo, de que se había expulsado España de América, y eso fue, vamos a poner, a 1810, por decir un año, los Estados Unidos tenían muy poco tiempo de existencia, no tenían esa fuerza, como decir, más allá de los mares, de su territorio. Incluso no tenían todo el territorio que tienen hoy. Y pasó en ese momento la emancipación de muchas de estas colonias. Pero si tú miras un poquitico más allá, te voy a decir después en plena guerra de secesión, que empezó en 1861 hasta el 65, cuando Estados Unidos, lógicamente, dio una muestra de debilidad en el continente porque ellos mismos estaban en una guerra. Bueno, que apareció ahí y en eso estaba España también. Pero bueno, finalmente Francia se metió en México. Y es lo que pasa cuando Estados Unidos tiene una posición débil. Yo te estoy hablando de 1861, 62, la guerra de secesión. Entró el emperador Maximiliano. Y bueno, estuvo la posición de Juárez, lo que se sabe, lo que se conoce de la historia, hasta que finalmente se acaba la guerra de Estados Unidos. Y al acabarse la guerra de Estados Unidos, independientemente de que Estados Unidos quedó debilitado, no es lo mismo estar debilitado que estar en guerra. Inmediatamente la fuerza de Estados Unidos en el continente o esa posible fuerza se deja ver. Y inmediatamente los franceses no duran nada ahí, fusilan a Maximiliano, que creo que fue en 1867. Y México vuelve a ser México. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que yo les quiero decir es que siempre, en los últimos años, porque tengan en cuenta que Estados Unidos es una nación muy joven, de 1776 acá, que se declaró la Declaración de Independencia, prácticamente no es nada en el tiempo. Estados Unidos, sobre todo con aquella doctrina Monroe, dijo, bueno, en América Latina nosotros vamos a regir. Pero cada vez que ha dado muestras de debilidad, pues pueden venir las potencias de otros lugares, con otras ideologías, en el momento que sea, con las circunstancias que sean, y es lo que estamos viendo ahora. Si tú no tienes una posición fuerte, y este hombre lleva nada más que 3 o 4 meses ahí en el poder, que yo le digo el dormilón de la Casa Blanca, porque presidente legítimo no es, y lo digo en cualquier lugar. A menos de que me están atacando a mí en la prensa aquí de Miami, dicen que yo estoy diciendo teorías de conspiración y que lo que yo digo es falso y que Trump no perdió las elecciones. Lo voy a repetir aquí 100 veces si lo tengo que repetir. A Trump le robaron las elecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta debilidad de Estados Unidos a nivel mundial que se ve con este hombre, y lo que está pasando es increíble. O sea, esta avalancha que viene ahora en toda América del Sur, con países que supuestamente eran bastiones de la otra parte. No vamos a hablar de Venezuela ni de Bolivia, hace muchos años que están.
en la misma gracia. Lo tuvo también Ecuador con Correa, a menos de que Ecuador pudo salir de una tabla ahí de salvamento. Pero ahora que es lo que estamos viendo en Perú, en Colombia, en Chile, esto es totalmente alarmante. Y yo quería hablar del papel que ha tenido, no mucho, la CIA en estas cosas, que se ha convertido en una organización bastante traidora a los principios de la República de Estados Unidos, cuando le parece. Porque lo mismo apoya movimientos de derecha que de izquierda, y eso no puede ser. La izquierda se sabe lo que es. Y la derecha puede ser mala, pero no es socialismo. La derecha puede ser corrupta, pero no es socialismo. Peor que el socialismo no es nada. O sea, todos estos socialistas llegan al poder porque sencillamente la corrupción de la supuesta derecha les abre el camino. Y Chile puede haber sido un ejemplo. Ya más allá en el tiempo, 100 años después de la guerra de secesión, lo que estaba hablando yo de México. Por eso te decía que somos pedacitos de espacios en el tiempo. ¿Y qué pasó cuando sí, Pinochet hizo lo que hizo en Chile, que costó vidas y lo que sea? Habría que ver cuánta gente hubiera muerto en Chile si no llega Pinochet. Es muy fácil decirle esto a los familiares de que tuvieron víctimas en ese momento y ese resentimiento no se acaba nunca. Pero es lo mismo que cuando pasó lo de la bomba atómica en Hiroshima y cuántos japoneses hubieran seguido matando americanos y gente en todas partes del mundo. Y cuántas víctimas hubieran. O sea, no estoy hablando en una posición ni en otra, estoy diciéndote números reales de lo que puede haber sido tomar una decisión controversial en un momento que cuesta vidas, porque hay una situación internacional que así lo demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué pasó en Chile? Mandaron para allá sí, Pinochet tenía una dictadura, sí tenía una dictadura, pero los socialistas también iban a tener una dictadura, en la cual no te dejan abrir la boca. Entonces, mandaron para allá a Milton Friedman, que era el premio Nobel de Economía. Y cuando llegó ahí dijo, mira, aquí lo que hay que hacer es abrir el mercado. Y todos los chilenos se van a acordar de Pinochet, porque les va a agrandar el bolsillo. Y al final eso es lo que le interesa a la gente. A la gente le interesa prosperidad. Y cuando se abrió el mercado en Chile, empezaron a hablar de un milagro económico. No es ningún milagro. Los milagros aquí no existen. Cuando tú aplicas la economía como es y llevas los principios que son, y abres el mercado y bajas las regulaciones y le das facilidades a los negocios, la sociedad empieza a prosperar, aún con el dictador que hubiera en el poder, en ese caso Pinochet, y las cosas que se le pudieran achacar. Sencillamente los chilenos empezaron a mejorar, y lo que pasó en pocos años fue que había un grupo de chilenos a favor de Pinochet, y lo que tenían víctimas por lo que pasó en el 1973, cuando el golpe de Allende, bueno, tenían otra posición, lógicamente, porque tienen familiares. Pero el país en su conjunto, ¿hacia dónde iba? Hacia la prosperidad. Tú hables en mercado y todo evoluciona. Lo que está pasando ahora es bien preocupante, porque un Estados Unidos debilitado a nivel continental le abre las puertas a toda esta izquierda recalcitrante, que esta gente es mala. Fíjense el lenguaje que estoy usando. Esta gente no viene con ninguna intención buena a ninguna parte. Y lo más lindo es que lo disfrazan con un lenguaje muy bonito, que sencillamente seduce a muchas personas porque no conocen la historia. O sea, cuando tú miras lo que ha pasado hacia atrás y tú solamente te pones a mirar el presente, no tienes objetividad para analizar nada. Y entonces cogen un muchacho de la universidad, esto que tiene 20 años, que no ha visto más nada, y le empiezan a dibujar esos castillos. Y salen a la calle aquí en Estados Unidos a decir que Black Lives Matter o a decir cualquier cosa de esa que es como si fuera una cosa buena. Ya que mencioné a Milton Friedman y el papel que tuvo en Chile, después de Allende, años después, él tiene una conferencia que yo vi bastante conocida, donde él habla de la caída del campo socialista. Fíjate que ya estoy hablando, no me acuerdo si eso fue ya en el 92 o en el 93. Y él da una conferencia y dice, bueno, ya se acabaron los países socialistas. La Unión Soviética, recuerdo que fue a la Olimpiada del 92 con un equipo que se llamó Unificado, porque ya se estaba en el proceso de desintegrarse la república. Y después ya pasaron a ser las repúblicas que son hoy.
o las naciones que son hoy, que eran antes también, pero sencillamente el estalinismo las unió en un yugo. Y Milton Friedman decía una cosa muy simpática, decía, mira, se acabó el campo socialista en todas partes. El capitalismo demostró su superioridad. Y la conclusión que la gente ha sacado de eso es que necesitamos más socialismo. Ahí la gente se empezó a reír porque dice, ¿cómo es posible eso? Si el campo socialista acaba de caer, se ha demostrado que el capitalismo es la prosperidad. ¿Cómo es que están surgiendo otra vez los movimientos de izquierda en todas partes? Porque esta gente trabaja organizadamente. Y decía él que estaba, bueno, y que incluso cuando estaba cayendo el socialismo, en el mismo momento que estaba cayendo en todas partes, estaba floreciendo en las universidades de Harvard y Yale, aquí en los Estados Unidos, el país más libre del mundo. Este país tiene una cosa muy buena que a la vez va en su contra. Y los comunistas y los socialistas han puesto el dedo en la llaga en eso. Es que hay tanta libertad que tú puedes mirar las sociedades adentro. Tú puedes entrar a cualquier universidad, llenarla de profesores de estos izquierdistas, porque hay la libertad de expresar. Y entonces vas creando un cáncer que va atrapando a la juventud en esa ideología. Y sencillamente el problema es que no se acaban de dar cuenta del peligro y lo que representa la ideología socialista en la pérdida de la libertad de las personas. Y el lenguaje es muy flojo. Yo me acuerdo que Ayn Rand, que ha escrito varios libros, o escribió varios libros, pero dos clásicos, El Manantial y La Rebelión de Atlas, fue una entrevista en la televisión y le dijeron que ¿por qué usted es tan dura con el lenguaje contra los socialistas? Porque usted dice que son enemigos de los Estados Unidos. Y yo no veo que haya que ser tan duro, le decía el entrevistador. Por ejemplo, a catalogar de enemigo a un demócrata, y ella te decía, esto es una cuestión de vida o muerte, porque cuando tú apuntas contra mi libertad, tú eres un enemigo y ese es el nombre que hay que darte. Y sin embargo aquí no se ve así. Aquí tú ves un socialista que se para y da su discurso, y sin embargo, si te paras con un discurso fascista, hablando directamente de Adolfo Hitler, posiblemente al día siguiente te busquen una causa o te metan preso, o se acaba el mundo en contra tuya, cuando Hitler era un niño de teta al lado de los socialistas y además Hitler era un socialista. Sin embargo, esa propaganda te presenta el fascismo hacia la derecha. Quiere decir que cuando una posición como yo, como la mía, que es un discurso conservador, que defiende los valores de la Constitución, que está contra el aborto, que defiende todas esas cosas, a mí me catalogan como un derechista o ultraderechista, que es un cliché, como una mala palabra que tú eres. Tú dejas de ser persona para ser mala palabra. Pero además te dicen que eres fascista. Y eso es lo más ridículo que hay. Acusar de fascista a un derechista, porque el fascismo no tiene nada que ver con la derecha. El fascismo es izquierda. Control del Estado sobre las personas. Deja la propiedad privada en manos de las personas, pero después el Estado hace contigo lo que le da la gana. Y eso es, bueno, el partido era el nacionalsocialista, el mismo nombre lo decía. Sin embargo, el socialismo, como yo he dicho muchas veces, se sacudió el fascismo del hombro, como si fuera una nieve que te cayó ahí. Y sencillamente ellos, como supuestamente salen vencedores de la guerra, Segunda Guerra Mundial, y Stalin es el que sale junto con Roosevelt, y entonces supuestamente ellos eran la fuerza del progreso y los fascistas eran los malos. ¿Quiénes eran los fascistas? Bueno, Hitler, los derechistas, como empiezan ellos a llamarle después en toda esa propaganda. Después de este paréntesis así histórico, cayendo en la realidad, esto que está pasando ahora en América es la muestra de la debilidad de los Estados Unidos en 4 meses. Porque sencillamente a veces tú dices, en ajedrez había un proverbio que decía, la amenaza es más fuerte que la ejecución. O cuando tú dejas de ser una amenaza, entonces los ratones salen a bailar. Si tú inmediatamente tenías una posición como la que tenía Trump, que no iba a ser fácil en ninguno de los lugares porque estaba en Estados Unidos fuerte, y tú tomas otro tipo de posiciones donde comulgas con este tipo de gente o sencillamente los apoyas o te haces el de la vista gorda, entonces eso va a expandirse. Aquí tiene que haber un cambio en los Estados Unidos, porque si no lo hay aquí, es muy difícil que América Latina se escape, porque es que le están poniendo tanto dinero a eso, porque existe el dinero para eso. ¿Cuál es el recurso que tiene la gente?
la gente no va a poder, a no ser que se tire todo el mundo para la calle, y no hay una voluntad de hacer eso. Es difícil. Ahora mismo Colombia, es difícil Chile, es difícil Perú. No sé cómo las elecciones en Perú van a salir finalmente, porque la gente no se acaba de dar cuenta del peligro del socialismo. ¿Y por qué? Porque no saben analizar los conflictos históricos con el tiempo y las cosas. Me quedo con eso, pero es incierto lo que viene. Es incierto lo que viene, a no ser que cambien los Estados Unidos. Si los Estados Unidos no cambian, y no van a cambiar con ese hombre que tienen ahí y que no está ahí, porque nunca se sabe dónde está. Pero sí hay una gente detrás de que sí están, y están haciendo lo que están haciendo, que todo el mundo lo está mirando. Si no cambia eso, sí va a cambiar América, pero para mal. Y tampoco va a cambiar Cuba. Yo veo a los cubanos con una ilusión de que cambie Cuba. Cuba no va a cambiar nunca con un gobierno demócrata aquí, no lo van a permitir. Y si no, lean el periódico en Cuba todos los días para que vean que dice lo mismo que dice el Partido Demócrata. Y yo veo que los cubanos dicen, no, ahora sí, así, llevan 60 años diciéndolo, pero bueno, ahora sí. Con un demócrata nunca hay ahora sí. Ustedes pueden decir ahora sí con un Trump ahí, o con un republicano. Independientemente que ha habido republicanos que no han tenido las posiciones más correctas hacia Cuba, pero eso no importa. Un demócrata jamás, porque un demócrata es socialista. Son parientes, son primos hermanos. Tienen un socialismo diferente, donde dejan la propiedad privada en manos de la gente, pero el Estado al final hace lo que quiera. Entonces, no va a resolver su problema Cuba con un demócrata, ni ningún país de América Latina tampoco lo va a resolver, a no ser que ellos mismos se pongan fuertes y no permiten que eso entre ahí. Y tienen que ser, yo les diría a los colombianos, les diría a los peruanos, ahora mismo a los chilenos, les diría a los argentinos que analicen lo que está pasando en el mundo. Si no quieren verse convertidos en esclavos del Estado, que es lo que termina todas las sociedades de ese tipo, todas las sociedades, terminan siendo esclavos del Estado. Un Estado omnipresente que te va a dar un poquito de comida y va a hacer contigo lo que le dé la gana. Eso no es libertad, ni es, muchísimo menos es capitalismo. Sin embargo, las personas tienen la percepción de que esos países son capitalistas, ¿no? Es un clientelismo estatal donde el Estado crece cada vez más, los políticos hacen contigo lo que quieren, y los socialistas llegan después aprovechándose de eso a proponerte un cambio que siempre es para mal, porque los socialistas hacen eso mismo, pero mucho peor. Así que por ahí vamos en América Latina. Hasta el día de hoy, que es 15 de mayo, el panorama es sombrío, repito, a no ser que cambien los Estados Unidos. Y aquí se están produciendo conteos de votos en Arizona, en lugares que van a aprobar definitivamente, a no ser que este país esté demasiado podrido, que el resultado de la elección aquí fue fraudulento. Eso lo sabe todo el mundo que tenga un poquito de sentido común. El demócrata que te siga diciendo que el Donald ganó las elecciones está totalmente ajeno a la realidad. Y si, es que ni ellos mismos se lo creían la noche de la elección, porque los días antes de la elección tienen que haber visto en todo el país las manifestaciones de apoyo al presidente Trump, que para mí sigue siendo presidente de los Estados Unidos. Y esto ha sido un golpe de Estado, literalmente hablando, lo que se produjo aquí, y hay que decirlo en todas partes, porque la gente no puede seguir levantándose, yendo a trabajar aquí en los Estados Unidos pensando que tiene un gobierno legítimo. Y a las personas que dicen eso, como yo, los tratan de silenciar, los tratan de callar, los censuran en las plataformas. A mí me han censurado en PayPal, me han censurado en Amazon, los videos de YouTube no me los dejan sacar. ¿Eso qué cosa es? Porque sí, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? O sea, ¿por qué no me lo dejan decir? Yo estoy hablando por violencia o cosas de esas. Yo estoy hablando en términos constitucionales. O sea, ¿por qué les molesta tanto que yo hable en términos de constitución, en términos de respeto a los valores, en términos de respeto a la propiedad privada? ¿Por qué les molesta tanto eso? Porque no les conviene. Y es tremendo con la prensa que tenemos. Así que si no, me quedo con esa y pasamos a otra cosa o lo que ustedes quieran. Pues bueno, además de que justamente la mayoría de los venezolanos con sentido común que rondan por encima del 70%, porque nosotros tenemos una encuestadora medianamente aceptable que se llama Data Análisis, y somos el 70% de los que verdaderamente se considera oposición y que no cree ni en esa falsa posición, no cree mucho menos en el chavismo, porque hay una parte todavía del chavismo
otra parte que se divide en Guaidó. Y justamente con lo que ustedes analizaban, es muy diferente, porque las condiciones de Venezuela son muy diferentes para poder pensar en eventos electorales. O sea, realmente no cumplen ni la más mínima condición. A diferencia que en Estados Unidos, no solamente como lo estaba nombrando Fernando Godo, el hecho de que las auditorías que se están haciendo y las cosas que desde los cargos más bajos se va trabajando, como nos dijo la semana pasada también Fernando Godo, es muy diferente. Y por eso, antes de entrar como en el tema central, yo sí quiero compartirles, no solamente a la audiencia, a Fernando, que nos comenten rápidamente cómo fue esa actividad, qué gran diferencia el hecho de que Fernando Godo vaya como candidato a una alcaldía, que lo acompañen otros candidatos a otros cargos, que lo acompañe el doctor Alberto Franceschi, que lo acompañen otras personalidades que son influyentes en los medios sociales. Cuéntenos de verdad ese momento, esa experiencia, y no solamente que estabas también justamente haciéndolo de tu libro. Entonces, de verdad me gustaría que lo compartieran rápidamente antes de entrar en ese tema más neurálgico que vamos a tocar el día de hoy. Sí, yo presenté ahí el libro mío. El libro es un libro de historias de amor, es un libro muy bonito. La verdad que no es porque yo lo haya escrito, pero le puse gran parte de mí y además fue inspirado en una idea que mi esposa me dio. Y bueno, de hecho se lo dediqué a ella. Pero para los que no han oído lo que es el libro, son historias de amor de personas famosas, personas conocidas, que en su momento fueron bien famosas en todo el mundo. Algunas todavía lo son hoy en día. Pero tuvieron relaciones, tuvieron historias de amor, son personas, son seres humanos. Y entonces yo lo plasmé ahí, 10 historias de amor. Ahí van a ver, de las que no mencioné hoy, hay una interesante que es la de un poeta ruso, Sergei Yesenin, en tiempos de Stalin, los primeros años de cuando Stalin se está apoderando de poder en la Unión Soviética. Toda esa represión que hubo ahí. Y a este hombre se le ocurre salirse de plato y divorciarse de una actriz con la que se había casado. No era actriz en aquel momento, era una judía de Kiev. Y casarse con Isadora Duncan, que era una bailarina muy famosa en el mundo entero, a la cual invitan los bolcheviques de visita a Rusia o a la Unión Soviética, a darle propaganda al naciente ese socialismo ruso. Y la invitan a ella y ella accede y ahí conoce a este hombre, que era un hombre bien parecido, pero era un rebelde que no sabía muy bien a dónde iba. Y entonces esta relación de romanticismo entre ellos dos, lo que pasa ahí y de fondo la represión bolchevique. O sea, el libro es un libro de historias de amor, pero tiene política también, sobre todo en esta historia que estoy contando. Se puede ver realmente lo que fue esa represión ahí en los primeros años con cosas que la gente no conoce mucho. Y sin estar revelando datos en el libro, yo sí les puedo decir lo que puede pasar en cualquier país socialista. Si tú tenías una casa, un apartamento de 7 cuartos, podía venir el gobierno perfectamente a decirte que tú no necesitabas 7 y que con 5 te bastaban. Y sencillamente tenías que darle 2 a un camarada que estuviera en necesidades. Eso fue en tiempo de Stalin. Entonces, que estabas muy bien con el Partido Comunista Ruso, eras un personaje influyente, y te tocaban la puerta mañana por la noche y te mandaban a fusilar porque pensaban que podías traicionar. Eso ahí en esa historia. Hay otra que se enmarca la Guerra Civil Española, y fueron los fotógrafos más famosos del mundo en su momento, hoy en día olvidados, que fueron Robert Capa y Gerda Taro. Gerda Taro era una socialista y Robert Capa era un aventurero, pero deciden ir a la Guerra Civil Española como fotoreporteros. Ahí hacen una foto que se transforma muy famosa en todo el mundo, tomada supuestamente en plena acción de la batalla. Y los comunistas empiezan a hacer una propaganda en relación a esta pareja y los elevan a nivel internacional. ¿Qué les quiero decir con esto? El libro es historias de amor, pero tiene política también.
y tiene los conflictos de los seres humanos. Eso fue mi libro, lo presenté ahí. Lo otro es la parte política, donde hablo yo de la amenaza del socialismo en los Estados Unidos y que Jayalía, que estoy aspirando acá, de forma parte de los Estados Unidos. Y si queremos evitar que el socialismo entre en los Estados Unidos, tenemos que empezar a evitar por el espacio que tengo yo al lado mío aquí, que no entre ahí. Si yo estoy aquí tengo una cosa a 2 metros de distancia, ahí no va a entrar el socialismo. Y si cada uno hace eso, pues no entra en ninguna parte, porque sencillamente tú no lo dejas entrar en tu espacio. Pero eso es lo que yo quiero hacer en Hialeah. Esto no es una elección normal de una alcaldía, en unas circunstancias normales aquí en los Estados Unidos, porque acabamos de tener unas elecciones donde se le han robado al presidente, donde el país no tiene moral, porque ha violado su constitución. Y la gente sigue, como decimos en Cuba, en la bobería. Y sencillamente mi línea de Hialeah es bien dura hacia la derecha. Pero no es hacia la derecha, es hacia la libertad y hacia los valores y a respetar la constitución de los Estados Unidos. ¿Por dónde voy a empezar? Por Hialeah. Y voy a empezar por ahí porque es el territorio donde vivo. Y de ahí vamos a ir a otros lugares. Ya lo digo aquí para que se empiecen a preocupar, que el año que viene ya tenemos candidato para Miami, que se llama Carlos Garín, y lo vamos a apoyar con toda la fuerza. Y vamos a sacar a todo el mundo de ahí, que se empiecen a preocupar desde ahora. Los republicanos que están ahí, si no se montan en este bote, entonces que se pasen para el bote demócrata, o que se bajen y no se monten en ninguno, pero dejen hacer a las personas que quieren hacer las cosas que hay que hacer, que las hagan, porque ellos no las están haciendo. Hoy hablaba Raymond Molina, que lo invité al evento, brigadista, pero persona influyente también ahí en el Congreso, que ha tenido sus roles en distintas cosas. Pero estuvo en Playa Girón y él hablaba de que el mayor problema que tenemos aquí es el Partido Republicano. Demócratas no, demócratas son socialistas, eso todo el mundo lo sabe. No, es el Partido Republicano el mayor problema que tenemos aquí. Que no haga, como decimos, la carrera junto con el pueblo. La carrera no empuja al elefante, que es el Partido Republicano. Y ese elefante con ellos encima no va para ninguna parte. Y tristemente la gente sí está detrás y sabe lo que tiene que hacer. Así sí que ellos como líderes no lo quieren hacer, pues que no lo hagan, eso no es obligado. Pero sí hay un reciclaje aquí de políticos que llevan aquí 20 y 30 años haciéndole el mismo cuento a la gente y no van a hacer absolutamente nada. Y yo tengo 2 líneas muy claras. Una, la línea contra el socialismo en todas partes y en cada pedazo de Hialeah. Y 2, el socialismo en las escuelas, porque estamos perdiendo la batalla en las escuelas. Están adoctrinando a los niños en teoría crítica de la raza, que se llama, que es lo que significa que sencillamente tú eres racista, lo que pasa es que tú no lo sabes, por tu color. Y la otra parte, que es la ideología de género, que es una pseudociencia que dice, estoy resumiendo esto, porque todo esto es mucho más rápido, una pseudociencia que te dice que tu sexo al nacer no es el sexo que tú tienes y que sencillamente tú lo puedes escoger después, con el tiempo. Y tú naces con una sexualidad, tú eres hombre o eres mujer, por los cromosomas que sales, naces, cuando naces. Biológicamente eres eso y no lo puedes cambiar. Aunque te hagas 14,000 operaciones o quieras decirle al mundo entero que tú no te percibes como un hombre o quieres ser una mujer, tú puedes decir todo lo que tú quieras, pero tú no dejas de tener tu sexo biológico, porque tú te quieras ver así. Si tú te quieres ver así, tienes todo el derecho de verte así, nadie te va a cuestionar eso, ni te van a quitar tus derechos aquí en los Estados Unidos. Ayer estuve oyendo un noticiero ahí en Radio Mambí que daba vergüenza, donde decía que el dormilón de la Casa Blanca le estaba dando los derechos a los transgéneros que le había quitado el presidente Trump. En primera, no existe la palabra transgénero, que venga alguien y me explique qué cosa es eso. Tú no puedes cambiar el género es el que tienes. Como no se puede cambiar, eso no existe. Eso es solo un invento y una propaganda, lo cual no significa que nosotros no reconozcamos los derechos de esas personas. Esas personas son exactamente iguales que nosotros, tienen los mismos derechos en la Constitución y nadie va a discriminar a nadie. Ahora, tú tienes ese sexo, tú quieres percibirte así, eso es un problema tuyo, pero no puedes imponerle a los demás a que se engañen a sí mismos y te digan a ti que tú tienes otro sexo porque sencillamente tú quieras decirle que lo tienes. Eso es lo que está en las escuelas y eso es con lo que no va a ir conmigo aquí en Hialeah. Nosotros vamos a ir ahí a todas las escuelas, vamos a atacar a todos los directores principales, los que tienen libros de texto que están diciendo esas barbaridades y pseudociencias, porque basamento científico no tiene ninguno.
Y sencillamente eso no va a entrar aquí. No va a entrar aquí, no, ya entró hace rato, porque no hay nadie que esté haciendo nada contra eso. Candidatos que estén aspirando contra mí, ninguno tiene eso en la plataforma, ni lo van a decir porque no les interesa. Están en la misma politiquería barata de repartir cajitas de comida en la esquina, que eso es socialismo. En el sentido, escuchen bien, para que no me malinterpreten, en el sentido de que eso no es lo que hay que hacer en una ciudad para que la ciudad cambie. Si usted quiere que todo el mundo tenga comida, lo que tiene que hacer es bajar los precios y tiene que hacer una buena política económica. Si usted hace el plan económico normal que debe tener una ciudad, que es bajar los impuestos, quitar las regulaciones, van a aumentar los empleos, van a aumentar los salarios y la gente no va a necesitar que tú le regales la comida, porque la gente la va a tener y van a tener la suficiente solvencia económica para tener cualquier tipo de prosperidad. Es como el médico, el negocio del médico que no quiere curarte, que no quiere decirte cómo no te vas a enfermar. Lo que quiere es que te enfermes para después ellos buscarles el remedio con una medicina que te la cobra bien caro. Eso es lo que hacen los políticos cuando reparten cajitas de comida. O sea, le están buscando, en vez de buscar una solución al problema, le están poniendo un parche al problema. El problema no es darle comida al que no la tiene. El problema es que la gente deje de tener esa dependencia y deje de estar pidiendo comida. Cuando tú haces eso en una ciudad, ese es el remedio. El remedio es la medicina preventiva en el caso del médico y el capitalismo de libre mercado en el caso de una ciudad. Cuando tú haces eso, la gente va a prosperar. Entonces, este tipo de políticos, como estaba diciendo hoy, que no saben ni lo que es el socialismo, y tú le dices que son socialistas, se ofenden contigo. Sencillamente tampoco saben cómo se lleva una ciudad, porque no saben cuáles son las funciones del gobierno, lo que tú tienes que hacer en una ciudad, lo que no puedes hacer. Así que eso es realidad. Yo le agradezco al doctor Alberto Franceschi su apoyo y sus palabras ahí. Seguro querrá decir algo más ahora. Pero realmente me sentí muy honrado con su apoyo y el apoyo también de muchísimas personas. El doctor podrá decir cuánta gente había ahí, cosa que me da muchísima gracia, porque ya están saliendo las noticias, sale una encuesta donde yo no tengo apoyo ninguno. O sea, si no tengo apoyo ninguno, que hacían todas esas personas hoy ahí en los medios, me está refrescando la memoria de lo que le hacían a Trump con Hillary Clinton o con Dormilón, que salían las encuestas a decir que él estaba detrás en las encuestas. ¿Y quiénes son los que hacen las encuestas? Bueno, aquí tuvieron el descaro de decir que habían sido ellos mismos. O sea, los que están aspirando contra mí hacen una encuesta. Bueno, yo hice una encuesta de ahí, yo pregunté cuántos iban a votar por mí, los que estaban ahí, el 100% de las personas levantó la mano. Así que yo hice mi propia encuesta. Y realmente pienso que estoy muy bien en esta carrera, tanto que soy el frontrunner. O sea, si yo pregunto aquí, y lo digo sin ninguna falsa modestia, no creo que haya ningún candidato ahora aquí en Hialeah que tenga más apoyo que el que tengo yo. Lo van a decir los medios, lo van a reconocer los medios. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a enseñar mañana los videos de mi evento de hoy, a ver hasta cuándo van a estar ocultando e ignorándome en esta carrera, en provecho de los que ellos quieren que ganen o que en realidad continúen en Hialeah con la misma cosa de ahora. Pero ojo, ellos mismos, el socialismo no respeta a nadie. O sea, esos mismos que están abogando por eso, si este tipo de sistema dictatorial llega aquí, le van a pasar por encima a ellos también. O sea, al final ellos me van a agradecer a mí lo que yo estoy haciendo, porque estoy luchando por la libertad de todos ellos, aunque ellos no se dan cuenta. Bien. A ver, pero es que nos dejó una pregunta, Johanna, que hay que responderla. Johanna, sobre la cuestión esta del pacto, ¿cómo que lo llamaste? Un pacto contra... Lo llaman el Acuerdo de Salvación Nacional. Acuerdo de Salvación Nacional. Yo había hablado que el problema es quién nos salva de los salvadores. Sí. Porque es una coalición de bandidos, de gente favorable al chavismo y del propio Estado chavista que buscan embaucar una vez más a los venezolanos. Pero realmente, de verdad, Johanna, el contexto internacional es exactamente como lo plantea Godó. Nosotros estamos pagando la estafa que hicieron contra Trump, ¿entiendes? Y eso no cambia de un día para otro. Hay gente que está esperanzada en que por las auditorías electorales pueda rápidamente reponerse a Trump.
yo es lo que más deseáramos, pero eso tiene unos tiempos. El tiempo de, digamos, del armazón institucional y de las defensas que hará el sector de los propios demócratas para evitar una vuelta atrás en lo que ya habían logrado imponer como estafa electoral. Esto puede ser una crisis que apenas se está incubando y Estados Unidos quizás va a una situación de convulsión interna en la política, que es muy distinta a la que podamos nosotros imaginar, porque esto es una federación, de hecho, esto es una república federada. Aquí pueden haber problemas ¿cómo se llama?, de separación de Estados o de coaliciones de grandes números de Estados que impiden que siga pasando la política de desmantelamiento de lo que fueran conquistas de Trump. Y más aún en la esfera internacional van a existir también resistencias internas en los propios resortes del Estado norteamericano a nivel de su aparato judicial o de su propio aparato, el Departamento de Estado, que transitoriamente pueden manejarse por inercias del bipartidismo, aquel que nos negociaba el alma. Pero puede haber una resistencia del sector de Trump que empieza ya a imponer su impronta en muchos aspectos de la política norteamericana. De forma que aquí nada está perdido definitivamente ni nada por el estilo. Ni es cierto que una presidencia casi fantasmal pueda imprimir su sello. Lo que decía Godo es exactamente así. Esta es la consecuencia de la enorme debilidad de la presidencia norteamericana, que es percibida por la legión de vagos y maleantes de la izquierda que a nivel de todo el continente se aprovechan para meterse en esa brecha. Pero aquí no ha pasado el tiempo suficiente como para que consideremos rendidas las banderas de la defensa de una geopolítica de defensa de los intereses norteamericanos y de la defensa de nuestros propios estados, que signifiquen que se acabó una etapa de autodefensa lógica de la sociedad norteamericana y de nuestra propia defensa. O sea, no es cierto que, por ejemplo, la gente esta de Maduro, coaligada con los sinvergüenzas estos de la MUD, logren imponer unas elecciones y salir de rosita, digamos, irse de rosita, como dicen los españoles, irse ganando fácil una batalla política que apenas está comenzando. En Venezuela no es cierto que haya estabilización de otra cosa que no sea un estado de miseria colectiva y de una crisis permanente del Estado, hoy en manos de la AMPA generalizada y la fractura territorial. No es cierto que la izquierda ya ganó en Colombia. Puede fracturar social y políticamente a Colombia, pero a diferencia de Venezuela, las Fuerzas Armadas colombianas están intactas desde la guerra, desde la etapa en que las Fuerzas Armadas derrotaron la guerrilla. No es cierto que Chile vaya a ser un país comunista en el país que tiene una fuerza armada heredada de Pinochet. Y hay, incluso en los fenómenos más complejos como en la Argentina, hay fuerzas que empiezan a constituirse, como las que se reúnen en torno al amigo Javier Milei, que son las propuestas liberales de resistir a esa tentación de los vagos que domina la clientela socialista del kirchnerismo, que pretende hacer pagar a los argentinos mediante el viejo expediente de la hiperinflación y llevarlo a una especie de expropiación masiva del ingreso que va a parar a los bolsillos de los corruptos. En todas partes hay manifestaciones de esa resistencia masiva del pueblo que no va a acompañar un experimento izquierdista que se generalice y que termine triunfando en todas partes. Mira, y hablando de consecuencias, el otro tema que teníamos pendiente y al cual hay que ir abordando porque ya el tiempo nos come vivo, es que miren lo del Medio Oriente. Bueno, es que eso era lo que les iba a preguntar justamente. Bueno, apenas, fíjate, Johanna, pero es el mismo método de razonamiento de Godo. Apenas vieron los palestinos, los aliados del panarabismo digamos, chiita o sunita, que había posibilidades de agarrarle el rabo a los Estados Unidos, pues rápidamente se meten todos a tratar de fabricar el chantaje contra el Estado de Israel,
y a tratar de ganar un posicionamiento en la guerra de cohetes esta que han inaugurado. Y bien, la respuesta de Israel ha tenido que ser la de defenderse una vez más. Y esto no está jugado definitivamente. No den por terminada la batalla, esta batalla del Medio Oriente, que la ganan los supuestos palestinos, que no son otra cosa que árabes en territorio que Israel pudo reunir bajo su bandera, y es el territorio de Israel. La gente a veces cree que las naciones pueden ser rediseñadas por las prédicas izquierdistas de unos supuestos derechos de alguien que quiera desmembrar tu Estado. Mi amigo, el Estado de Israel, fundado por acuerdo de la población de Israel, judía de Israel, y de las Naciones Unidas que consagraron esa existencia en 1948 para acá, no hay quien la modifique, salvo que le tiren bombas atómicas a Israel, que nadie tiene capacidad de tirársela, a no ser que a su vez arriesgue que le zumbe a Israel sus propias bombas atómicas a los que pretendan borrarlos del mapa. No hay cauce posible para aquella vieja prédica de echar los judíos al mar. Israel tiene derecho a defenderse y tiene derecho a derrotar a esta fuerza siniestra detrás de la franja de Gaza de Hamas, controlada por Hamas y por el terrorismo del Hezbollah en el norte de Israel. No pueden los enemigos de Israel salirse con la suya, menos aún cuando por herencia de Trump quedó establecida una cantidad de nexos con sectores árabes como para ahora ser mucho más difícil una unidad árabe contra Israel. No es posible. Hay apertura de relaciones diplomáticas con la propia Arabia Saudita, con Dakar, etcétera, Qatar, perdón, y con, digamos, muchas fuerzas en el mundo árabe, una vez, además de haber ya cumplido 30, 40 años el acuerdo con Egipto de Camp David, el acuerdo de Camp David. Es decir, hay una situación de cada vez mayor solidez del Estado de Israel y que no se les ocurra atacar a Israel, porque Israel tiene capacidad de respuesta hasta en los países de donde partan esos misiles. Por ahora están partiendo de Gaza, e Israel está con una respuesta limitada, proporcional, está evitando los daños a su propia población con el escudo de antimisil que defiende su población. Y hay el tomo de hierro, se llama el tomo de hierro. Apenas unas 4 o 5 víctimas, mientras los otros ya cuentan 45, que no son población así escogida al azar de un cohete ciego, no, son edificios de la administración del grupo Hamas, que Israel se da el lujo de dinamitar en sus bases y de hacerlo caer sobre sus propias bases. Así hay una ofensiva a fondo de defensa de Israel absolutamente limpia en sus posibilidades de causar un daño grande que obligue de nuevo a las tales fuerzas palestinas a retirarse de ese conflicto suicida que pretenden una vez más instigar contra Israel. Pero el asunto que nos congregaba acá era constatar que apenas termina Trump, empiezan las provocaciones de este submundo del izquierdismo y de los nacionalismos estos bastardos que creen que pueden contra Israel y contra múltiples países. Y fíjense Colombia, ¿cuándo se habían atrevido los izquierdistas a esto de Colombia? A echar la vaina que han echado en este momento. Pues si está tan valentonado Maduro ahora, creyendo que él puede exportar la brisa bolivariana. Yo le escuché decir al bandido Diosdado Cabello en su programa que se equivocan los colombianos si creen que es una guerra de frontera. Les vamos a llevar la guerra a su propio territorio. Y realmente cumplió su palabra. Ahí está, amigos colombianos. A ver si alguna vez nos hacen caso a los que hace años venimos explicándole esto a Colombia, o las Fuerzas Armadas de Colombia nos ayudan. Y asimismo esto va dirigido a los norteamericanos, a barrer el cáncer chavista de Venezuela y el cáncer cubano de Venezuela, cubano castrista. ¿Bien? Porque que tengo enfrente es un cubano de honor, como el amigo Godo de origen. Hay cubanos y cubanos. ¿Bien? Esa lacra del castrismo cubano, la lacra guerrillera del narcotráfico, es que está asociado íntimamente al gobierno chavista,
Nosotros necesitamos las Fuerzas Armadas de Colombia y las Fuerzas de Estados Unidos para echarlos del país, echarlos del territorio. Y ese territorio venezolano, hoy descuartizado en 1000 factores amponiles, ligados todos al narcotráfico por distintas vías, lo necesitamos como base de nuestro futuro Estado venezolano reconstruido. Para eso necesitamos a Trump en los Estados Unidos y para eso trabajamos día a día al lado de la gente de Trump. Y hoy he tenido el honor pues, de compartir tribuna con el amigo Godo, que tenía sus aspiraciones y las tenía como escondidas. Pero ya hemos visto que es un legítimo representante de las mismas ideas que nos animan en este programa. Yo esto es lo que voy a decir por hoy, porque voy a tratar de que nos disciplinemos al fin de la hora para que nuestro programa mantenga ¿cómo se llama? Su audiencia elevada. Que no es mucha por ahora, porque hay una cosa que se llama los algoritmos, mis amigos, ¿saben? Los algoritmos que nos condenan. Yo tenía 30, 40 mil auditores a principios de enero y me dejaron 5 o 6 mil. Tenía medio millón en Twitter, me lo rasparon todo. Tengo 18 mil otra vez, poquito a poco. Godo, bienvenido a las censuras, bienvenido al mundo pequeño de las ideas correctas, pero que con uñas y dientes nos defenderemos para conservar estos espacios. Y al lado de los repúblicos te auspiciamos una larga coincidencia, una larga colaboración, una amplia colaboración para hacer que nuestras ideas circulen cada vez más con mayor vehemencia y mayor tenacidad al lado de factores como los que reúne Trump, al lado de factores como los que reúne Milei en Argentina o Katz en Perú, Perón en Chile o Vox en España, que terminará siendo primera fuerza política de España porque hay triunfos que ya con la exclusión del coletas del pavoso ese loco que que llevó Sánchez a la jefatura del poder y que ha sido echado como resultado de las elecciones de Madrid, donde Vox tiene una segunda y decorosa posición, muy decorosa posición en la coalición que ya tiene 60% o más del electorado de Madrid, que seguramente se va a repetir esto en otras legislaturas, en otras autonomías de España, y va a ser viable un gobierno donde Vox tenga la primera palabra. ¿Sabes por qué me acordé de Vox? Por las consignas que tú has planteado son exactamente las de Vox en España, en particular contra la ideología de género maldita esta, contra digamos, el estatismo asfixiante, contra los altos impuestos que agobian a la gente, contra todos esos ataques sistemáticos a la familia y al derecho, a los derechos a la vida de los no nacidos. Todas estas mismas consignas son las de Katz, son las de Milei, son las nuestras, son las de los repúblicos, son las de Vox de España y son las de Trump, no del Partido Republicano todo, las de Trump, con las que nosotros coincidimos y seguramente vamos a seguir en esta coincidencia fundamentalista. Por ahí veo al amigo, qué broma, se me pasó Carlos. Carlos Socorro, exacto, un gran abrazo, amigo Carlos. Ahí está apoyando, usted está en Canadá. Una de las ventajas que tenemos, Godo, es que los venezolanos ya estamos como, no puedo decir una palabra ofensiva para nosotros mismos, estamos, digamos, como la hidra, vamos expandiéndonos. Y entonces estas ideas básicas, estas verdades fundamentales se riegan con la facilidad que quieren nuestros propios correspondientes, nuestros propios amigos de ideas, para hacer de las ideas de los repúblicos de Venezuela y las ideas de Godo, las ideas de los republicanos sin mancha, sin mácula, las ideas que representamos en todos estos países para mejorar el espacio que en justicia le corresponden a nuestras propuestas. Muchas gracias por habernos oído y a Godo un gran abrazo por su presencia. Por supuesto, a nuestra anfitriona, que merezca todos nuestros encomiables, digamos, saludos de permanecer en esta lucha que nos llevará muy lejos. Gracias. Antes de escuchar a Godo, doctor,
sí quería comentarles, no solamente a ustedes, sino a la audiencia también, es muy importante, de que justamente con el tema de la crisis del Medio Oriente existe una alerta de ataque contra el reactor nuclear de Israel, ¿ok? Y son de las cosas más graves que quisiera rápidamente que ustedes comentaran, porque si hay algo que usted dijo magistralmente antes, y es que esto en 4 años se detuvo, en 4 años no hubo una sola guerra. O sea, con la presidencia de Trump no hubo ni una sola guerra. Y para darle la palabra a Godo, además de que no solamente que el mundo arde, Estados Unidos está colapsado, no solamente con esa crisis fronteriza que se mantiene, el borde de la crisis inflacionaria que ha generado él y que todavía la puede estar tapando, pero esto en cualquier momento va a explotar. Y la suma de la crisis del gas, porque ya obviamente Godo comentará, pero esta crisis del Medio Oriente ya obviamente es la tapa que rebosó el vaso. Johanna, te pido perdón, pero no con ánimo de corregirte nada, pero la apreciación Estados Unidos está colapsado, no es así. No es así, hay una situación complicada, pero Estados Unidos le sobra fuerza, gigantesca fuerza, para evitar un colapso de sus propias instituciones. Claro que hay peligros, pero el apoyo a Israel está adquirido en la sociedad y en el Estado norteamericano. Amén, amén. Valga la corrección. Sí, bueno, lo que dijo Alberto ya resumió todo el asunto de Israel. O sea, simplemente tienes que ver la debilidad de Estados Unidos. O sea, todo eso es lo que trae como consecuencia todo lo demás. Ya está suficientemente dado punto. En cuanto a los Estados Unidos, estoy de acuerdo con Alberto, no. Mientras haya gente aquí como nosotros, y no te digo yo, se ve que somos miles de patriotas, cientos de miles. No pueden. O sea, aquí hay una segunda enmienda, aquí hay cosas. Lo que sí pasa es que se robaron las elecciones. Bueno, eso sí es una situación delicada, pero sí sobra potencial. O sea, en eso estoy de acuerdo. Yo quería terminar diciendo algo que dijeron ustedes, que tú coges ahora el mapa del mundo y pones el dedo en cualquier lugar, a las ciegas, y es probable que ahí haya un venezolano o un cubano. ¿Y por qué hay un venezolano o un cubano en cualquier lugar del mundo? Porque se fueron de Cuba y de Venezuela. ¿Y por qué se fueron de Cuba y de Venezuela? Bueno, ahí me acuerdo que lo he mencionado varias veces hoy y lo vuelvo a mencionar. A Milton Friedman, que decía, bueno, ¿por qué los chinos se van para Hong Kong y nadie se va de Hong Kong para China? Y él decía una frase que siempre se me grabó: la gente vota con los pies. O sea, como no puede votar en una elección, votan con los pies. ¿Cómo votan con los pies? Se van, como diciendo en sentido figurado. Se han ido caminando de Cuba, han atravesado el mar, en muchos casos literalmente en una base. Se han ido de Venezuela, están en todas partes. Votan con los pies, votan contra el socialismo, votan por la libertad y votan por los valores y por los derechos que tiene cualquier ser humano y que sí están representados aquí en Estados Unidos. Así que ese es el mensaje para los que todavía siguen pensando aquí, y vamos a hablar otra vez del caso de los venezolanos y los cubanos. También te puedo decir nicaragüenses que votan por el Partido Demócrata. ¿Cómo es posible si ellos están aquí? ¿Por qué no están en Nicaragua? ¿Por qué no están en Venezuela? ¿Por qué no están en Cuba? ¿Por qué están aquí? ¿Y por qué vienen aquí a votar por lo mismo, lo cual se fueron? Votaron con los pies para irse. No voten aquí en contra de la libertad. Así que con eso los dejo. Yo por ahora ya vamos a respetar, como decía Alberto, la hora del programa y vamos a seguir porque nosotros estamos aquí todos los sábados, los que nos quieran ver. Y a mí me ven en mi canal Fernando Godo 1%, donde voy a poner este programa probablemente mañana, si la señorita Johanna me lo envía, como siempre me hace. Y igual es un placer estar con ustedes aquí y se va a repetir siempre, lo prometo. Así es, amén. No, muchas gracias. Yo me quiero despedir, no solamente en agradecerles siempre, ustedes son los jefes de este espacio. ¿Qué manía tienes con los jefes? Ay, Dios mío, señor. Bueno,
yo voy a cerrar este programa con dos cosas. Uno, sí me tengo que disculpar, no me acuerdo el nombre de la persona que me dijo para que corrigiera lo de data análisis, y de razón el doctor hizo la cara de data análisis y es mega análisis, por favor, discúlpenme, es mega análisis. Es más, por La favor. data análisis no es la mejor Sí, metodología, es yo la mayor sé, me estafadora. equivoqué, Yo no te lo cobraba. me Yolanda. equivoqué. Son estafadores profesionales. Claro, yo sé, es León, pero lo corrijo y lo hago públicamente porque aquí está, es mega análisis. Pero aclarado, pero nos vamos, no se les olvide, como dice Godo, por favor, no giren a la izquierda. En diferido pueden ver este programa y todos los programas que sube todos los días Fernando Godo a su canal Fernando Godo 1% en YouTube. Al doctor Franceschi lo encuentran, Alberto Franceschi González en YouTube, y aquí nos encuentran en vivo todos los sábados, 7 horas de Miami, 7 horas de Venezuela. Y los otros programas del canal Repúblicos TV, donde obvio. Por eso les digo, y tienen que suscribirse al canal, darle like, compartir, activar la campana de notificaciones para que le alerte cada vez que subimos contenido. Pero yo me voy hoy con una sorpresita que sí les quiero dar, porque yo también estoy con el pueblo de Israel. Y aquí hago gala del control que tengo sobre el máster, y nos vamos con las palabras de 157 segundos de el primer ministro de Israel. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. ביבי. אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומו